Muy bien, amigos. Retomamos nuestras sesiones y antes de iniciar esta, recordamos rápidamente lo que ya estábamos comentando. Rothbard, a quien seguimos en esta historia del pensamiento económico, tiene ya rato, digamos, detallando lo que es el mercantilismo y la libertad de Inglaterra, y está específicamente hablando de la etapa de la historia de Inglaterra que va de los Tudor a la Guerra Civil, de la dinastía Tudor a la Guerra Civil. Y ya hemos ido repasando esta serie de temas sobre el absolutismo inglés y la gran cadena del ser, sobre personajes como Thomas Smith, como Thomas Gresham, el mismo Edward Coke. Vimos, digamos, la tensión y los rasgos mercantilistas, tanto, digamos, en la práctica como en las políticas públicas que se iban, o económicas que se iban eh, diseñando e implementando en Inglaterra. Y en la práctica pues veíamos los casos de la Compañía de las Indias Orientales, también de los Merchant Whalers, eh, y luego conocimos personajes también como recientemente Thomas Moon y en la sesión pasada y Rice Bond. Por supuesto, pasamos perdón, de los Merchant Adventurers, quise decir, y vimos el caso de Wheeler, y vimos el caso de Misselden, y como ya les decía, culminamos la sesión pasada hablando de Thomas Moon y de Rice Bond. Y ahora Rothbard nos presenta el caso de Francis Bacon, que ya de alguna manera lo dijimos la sesión pasada, pues que nos tocaba ahora conocer al profeta del empirismo, presentado ahora por Rothbard. En este caso, hablando de Sir Francis Bacon, salve profeta del empirismo, lo llama Rothbard, nos lo presenta y bueno, Bacon vive en estos años digamos, de luego de la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVII, alabado universalmente como el hombre más grande de su tiempo, en opinión de Rothbard. Más de un siglo después, en el gran manifiesto de la Ilustración francesa, la enciclopedia, Bacon era alabado como el mayor, el más universal y el más elocuente de los filósofos. Entonces Rothbard, digamos, nos está presentando el personaje y de una vez destacando pues lo conocido y digamos, de alguna forma alabado, como él mismo comenta, eh, Francis Bacon, ¿no? Nos presenta el personaje y entonces luego de 50 años más o menos, 100 años, un siglo después de más de un siglo luego de la enciclopedia, Bacon era alabado como el mayor, más universal y el más elocuente de los filósofos. Aquí nos lo resalta Rothbard. Y Rothbard se pregunta con el estilo que lo caracteriza, ¿qué consiguió Bacon realmente para merecer todos sus honores? Bueno, Rothbard responde que, bueno, prolífico estadista, escritor, para Rothbard pues con grandes alaracas y autopublicidad. Para Rothbard pues este personaje de alguna manera se mercadeaba a sí mismo muy bien. Estableció desde los 1600 a los 1620, esas primeras 2 décadas del siglo XVII, estableció una serie de instrucciones acerca del método apropiado de investigación científica en el mundo, incluyendo tanto las ciencias sociales como las naturales. Entonces, instrucciones acerca del método apropiado de investigación científica, y es el empirismo el que vamos en este caso, conocer, tanto para las ciencias sociales como para las naturales. Eh, Bacon escribió numerosas exhortaciones para dedicarse a una investigación detallada de toda vida, eh, dedicarse a una investigación detallada, digamos, de una investigación, por supuesto, de la experiencia de toda vida, todo el mundo, de toda la historia humana,
Bacon diría, mirad a los hechos, a todos los hechos, el tiempo suficiente y el conocimiento, incluyendo el teórico, se levantará como el ave fénix, autojustificado a partir de la montaña de datos. Entonces era un tema de, para Bacon, como dice el nombre, pues el empirismo, digamos, el conocimiento, la inducción, eh, la creación de conocimiento, el método científico, pues para él valioso era a partir de los hechos. Digamos que no era el método deductivo que uno pudiera conocer como alternativa, sino también en este caso, sino, perdón, para él era más bien, digamos, el empirismo, era ver los hechos, el tiempo suficiente, y para Bacon de ver los hechos, a todos los hechos durante un tiempo suficiente, el conocimiento saldría de ahí solo, se levantará, diría, como el ave fénix, desde esa base, gran base o montaña de datos. Hablaba de forma impactante acerca de la investigación en detalle de todos los hechos, de nuevo, es un tema de mirar los hechos, el tiempo suficiente, la montaña de datos, de ahí saldrá el conocimiento, investigación en detalle de todos los hechos del conocimiento humano, pero nunca estuvo cerca, comenta Rothbard, de cumplir esta monstruosa tarea, lógicamente. La investigación en detalle de todos los hechos del conocimiento humano es una tarea titánica. Bueno, continúa Rothbard presentándonos al personaje, comenta pues que fue un metaempirista, animador de la ansia de hechos, exhortando a otra gente a revisar los hechos y además fustigando, digamos, como menos valioso o irrelevante o poco valioso, poco agregador de valor, cualquier método alternativo, cualquier otro método de conocimiento. Entonces, digamos que para él el método, digamos, valioso, importante de generar conocimiento era el empirismo. Afirmaba Bacon, haber inventado una nueva lógica, la única forma correcta. Para Bacon esta era la única forma correcta de hacer conocimiento material, que era la inducción a partir de, digamos, de esa montaña de datos. La inducción, por la cual multitud de detalles podrían convertirse por sí mismos en verdades generales. Entonces, de inducir las verdades generales a partir, ¿verdad?, de la montaña de datos. Este tipo de logro es dudoso, comenta Rothbard. Es dudoso, no solo era un prolegómeno al conocimiento, en lugar de conocimiento en sí mismo. Para Rothbard, esto no era, digamos, conocimiento en sí mismo, era completamente erróneo. Además, dice Rothbard, acerca de cómo ha realizado siempre la ciencia su trabajo. Para Rothbard, la aproximación al conocimiento que planteaba Bacon, o que plantea Bacon, era erróneo acerca, además, o sea, comparando cómo se ha realizado siempre, cómo siempre la ciencia ha realizado su trabajo. Entonces, para Rothbard era completamente erróneo, no era conocimiento en sí mismo. Ninguna verdad, comenta Rothbard, científica se ha descubierto buceando en datos incompletos. Entonces, para Rothbard, la forma de hacer conocimiento no es en esa búsqueda o esperando que aflore la verdad de esa montaña de datos, observando la montaña de datos, sino que para Rothbard el método valioso es, digamos, el deductivo. Entonces, esa deducción lógica que, digamos, para, el, para el paradigma austríaco es muy importante. Sin embargo, bueno, uno ve que hay austríacos que a lo mejor, digamos, pudieran estar más cercanos al empirismo, menos cercanos. Es decir, tampoco, esto no quiere decir que, digamos, se aborrezca o se le tenga fobia al manejo de la data, a lo empírico, ¿no? Pero, digamos, en el paradigma austríaco, el método deductivo
es preponderante. Por supuesto, hay austríacos que se acercan más o menos, digamos, a trabajar con, o son más dados, son más proclives a trabajar con datos, con data, más unos que otros. Pero, por supuesto, trabajar con datos no quiere decir que entonces el investigador no sea austríaco, pero ciertamente dentro de la familia austríaca, dentro de esa variedad, el, el, el ser, digamos, el aplicar el método deductivo es parte fundamental del paradigma, pues como método para generar conocimiento. Pero para Rothbard, que estamos hablando, digamos, en particular, para él ninguna verdad científica se ha descubierto buceando en datos que son incompletos. Porque realmente, digamos, los datos, bueno, pudiera decir que es prácticamente imposible que puedan recoger toda la realidad. El científico debe tener, en primer lugar, hipótesis establecidas. Este ya es Rothbard opinando. El científico debe tener, en primer lugar, hipótesis. O sea, yo creo algo del mundo. Y no es que el mundo, no es que yo creo un modelo o creo una hipótesis y el mundo se mete por allí a los golpes digamos, para corroborar mi hipótesis. No, sino que el mundo funciona de una manera. La economía también tiene sus leyes, digamos así como la naturaleza tiene sus leyes, como las leyes, también como existen las leyes naturales, la economía también tiene sus leyes, digamos, primeras, lo que uno está haciendo es, el hombre lo que está haciendo es las va descubriendo, deduciéndolas, ¿no? De ver, digamos, cómo el mundo funciona y de alguna manera contrasta con la realidad, con lo empírico, con la base de datos, para corroborar, digamos, su hipótesis. Entonces, aquí Rothbard nos comenta que se parte de una hipótesis establecida y el científico, antes de recoger y comparar datos, debe tener una buena idea qué mirar y por qué. Es decir, ya ha llegado a algunas conclusiones lógicas por el método, digamos, deductivo, y tiene una hipótesis de cómo funciona el mundo, si lo queremos ver de alguna manera, en el mundo, digamos, en la economía, ¿no? Y eso debe tenerlo antes de recoger y comparar datos. Es lo que comenta Rothbard. De vez en cuando, los científicos sociales se ven equivocados por las nociones baconianas, a pensar que su conocimiento es puramente factual. Para Rothbard esto es un error, que los científicos sociales este, crean que su conocimiento es puramente factual, ¿no? Entonces, de vez en cuando se ven estos científicos para Rothbard equivocados por esas nociones baconianas, a pensar que el conocimiento es puramente factual, sin presuposiciones y por tanto es científico. Científico porque no tiene presuposiciones, que es puramente factual. Para Rothbard eso es un error. Cuando lo que esto significa realmente es que sus prejuicios y suposiciones quedan ocultos a la vista. Para Rothbard esto es, digamos, investigar con sesgo, ¿no? Lo que significa realmente es que los prejuicios de estos científicos sociales y suposiciones están ocultos a la vista. Están sesgados para Rothbard en esa forma de proceder. Entonces, se pregunta Rothbard, ¿por qué los dudosos logros de Sir Francis Bacon generaron tantas alabanzas? ¿No? Entonces, bueno, para Rothbard es un tema de que Francis Bacon consiguió captar el espíritu de su tiempo. O sea, él entendió el espíritu de su tiempo y luego hizo una propuesta adaptada a ese espíritu de su tiempo y se hizo, digamos, famoso o tuvo éxito por ello. Eso es lo que quiere decir Rothbard en esta frase. El espíritu de los tiempos fue lo que le terminó dando, entender ese espíritu de los tiempos y por lo tanto hacer una propuesta acorde a ello, es lo que le termina dando reconocimiento y alabanzas a Francis Bacon, en la opinión de Rothbard. Captar el espíritu de su tiempo. Entonces, Bacon apareció tras 2 siglos de ataques al escolasticismo. Aquí es donde Rothbard explica ahora qué significa, cuál es el espíritu del tiempo, de su tiempo, del tiempo de Francis Bacon. Para Rothbard era un tiempo donde el escolasticismo, y para Rothbard el escolasticismo está vinculado
al método deductivo, tenía 2 siglos siendo atacado, donde ser escolástico era, digamos, eh, poco grato, poco afortunado. Era una raya, por llamarlo de alguna manera, coloquialmente hablando. Entonces, luego, para Rodin aparece Bacon en esta, digamos, moda, en esta onda. Luego de 2 siglos ataca el escolasticismo y ya estaba, digamos, la sociedad madura para un ataque abierto y completo a lo que era escolástico. Eso era pasado, eso era, digamos, antiguo, eso era fuera de moda, lo escolástico. Y como ya hemos comentado y hemos visto el rasgo de Rothbard a lo largo pues, del estudio de esta obra, de su historia de pensamiento económico, vemos que Rothbard es muy proclive pues, al escolasticismo. Se hace eco, Bacon de pensadores de generaciones anteriores, pero lo expone directamente sin rodeo. O sea, para Rothbard, el aporte de Bacon es exponer sin rodeo el espíritu de ese tiempo o de su tiempo. Bacon divide el conocimiento en 2 partes, el divino y el natural. El divino y el natural. El conocimiento del hombre de los asuntos sobrenaturales y espirituales proviene de la revelación divina. Es decir, Rothbard separa aquí el conocimiento divino y el conocimiento de la naturaleza. Entonces, para él, el conocimiento divino, o sea, conocer todas esas cosas sobrenaturales, esos asuntos espirituales, le llega al hombre ese conocimiento por revelación divina. Es lo que está planteando aquí. Ahora, los asuntos de la tierra, los terrenales, los naturales, para Bacon, los del hombre, los del mundo que le rodea, eso es completamente empírico, es inductivo. ¿A qué se llega a través de los sentidos? Entonces, es decir, yo veo, ¿verdad? Yo capto a través de los sentidos porque huelo, porque veo, porque toco, ¿no? Porque escucho, eh, porque percibo, porque pruebo. Yo tengo, digamos, producto de mi interacción en el mundo y capto a través de los sentidos, induzco el conocimiento. Entonces, para Bacon, los asuntos naturales, ¿verdad? Los asuntos del hombre, los asuntos del mundo, se captan por el método inductivo. Es un tema completamente empírico y se llega a través de los sentidos. Entonces se separa en el conocimiento en esas 2 partes, ¿no? Continuamos. Para Bacon no hay espacio para la razón humana, la gran fuente de conocimiento alabada por la filosofía clásica de griegos y escolásticos. Entonces, esto es, digamos, el centro de la cuestión para Rothbard. Bacon se hace famoso, como ya comentábamos, porque sabe interpretar el espíritu de su tiempo. Y el espíritu de su tiempo era lo pasado, es la filosofía clásica de griegos y escolásticos. Eso es lo pasado. La razón humana. Y eso ya está fuera de moda y eso, digamos, ya no da para más. Entonces, para Bacon, el tema de los asuntos espirituales, como ya decíamos, viene de alguna manera dado por la divinidad. Los asuntos espirituales y divinos era un tema fideístico, producto de la fe, porque yo tengo fe en la revelación divina, ¿no? En cambio, el conocimiento terrenal, como ya decíamos, la lámina anterior, es sensitivo, se capta a través de los espíritus, de los sentidos, es sensitivo, se capta a través de los sentidos y es empírico. Y tampoco hay espacio para la razón. Claro, porque ya sabemos que en los temas espirituales es poco el espacio para la razón, por un tema de fe. Recordemos ya también, de alguna manera, esta aproximación cuando hablamos de Tomás de Aquino, del Aquinate, cuando hablamos de la escolástica. Entonces estaba, digamos, fe y razón. Pero para los escolásticos, digamos, tú puedes alcanzar hasta cierto punto por la razón, también entender temas
asuntos espirituales, aunque sabíamos que el último empujoncito, por llamarlo de alguna manera, ya lo daba la fe. Y hablábamos de las virtudes cardinales, ¿verdad? Pero para Bacon, ahí no hay espacio para la razón, en los temas espirituales y divinos, porque eso es fideístico, eso es la fe. Y entonces uno pudiera decir, bueno, entonces la razón sí queda para los temas terrenales. No, para Bacon tampoco. Es un tema sensitivo y empírico. Tampoco hay espacio para la razón. Por tanto, comenta Rothbard, en ética y filosofía política, para Bacon no hay espacio para esa doctrina clásica de que la razón suple el conocimiento de la ética a través de la investigación de la ley natural. O sea, para Bacon no hay espacio que yo pueda, de alguna manera, investigar la ley natural y llegar a ella por la razón. No hay espacio, que era la doctrina clásica. Justamente lo pasado, lo fuera de moda, la doctrina de alguna forma griega, escolástica, decía que yo sí puedo, ¿verdad? Este, eh, yo sí puedo, a través de la razón, yo puedo llegar a conocer esa ley natural. Otra cosa es la ley divina, ¿verdad? Pero la ley natural yo la puedo conocer a través de la razón. Entonces Rothbard comenta que para Bacon eso no es posible, ahí no hay espacio. Esa doctrina está pasada de moda. Esa doctrina de que, bueno, yo puedo con la razón, la razón suple el conocimiento, ¿verdad? De la ética, a través de la investigación que la razón hace de la ley natural y la alcanza, eso aquí no tiene espacio. Nos comenta Rothbard. No hay espacio para Bacon en esa doctrina clásica. Para la razón, la razón actuando en la investigación de la ley natural. Muy bien, entonces para Bacon el conocimiento ético es puramente relativo. Se acumula una serie de datos históricos no tamizados, dice Rothbard, y eso es lo que da conocimiento. Entonces, si no hay un conocimiento racional de la ética o la ley natural, no hay límites de derecho natural a imponer en el poder y las acciones del Estado. Y esta es la gran consecuencia que Rothbard desprende, el temor que a Rothbard le da esta forma de ver la vida. Es decir, esta propuesta empirista de Bacon. Y ese es como el impacto grave para Rothbard. La resaltamos aquí. O sea, si no hay un conocimiento, lo repetimos, si no hay un conocimiento racional de la ética o la ley natural, entonces no hay límites de derecho natural. Es decir, el poder queda ilimitado. O sea, no hay un límite al poder, no hay el límite al poder que le da el derecho, que da el derecho natural. Al poder, y me refiero al poder y a las acciones del Estado. O sea, Rothbard comenta. De esta forma empirista, entonces el poder y las acciones del Estado es absoluto, está justificado. Pueden invadir los derechos naturales, pueden confiscarlos, porque, bueno, no hay límites para ello. No hay los límites que impone el derecho natural. Y para Rothbard, el derecho natural y los límites de que impone al Estado, por ejemplo, o a la tiranía, estos límites son producto de un conocimiento racional de la ética o llegar por la razón a la ley natural. Eso es lo que da los límites que el derecho natural le impone al poder de las acciones del Estado. Y esto es realmente el core del asunto y el riesgo que Rothbard ve. Bueno, comenta Rothbard que Bacon proclama que listas interminables de hechos, o sea, la montaña de datos que ya llamaba Rothbard, era la única vía hacia el conocimiento, ya esto lo comentábamos, y además esa lista interminable de hechos permitirían a los hombres llegar a una ética que mejoraría su vida. O sea, esa es la ruta. La razón y alcanzar la ley natural por medio de la razón no es la ruta, no es lo que va a llevar a una ética que mejore la vida de los hombres. No, sino más bien
deducir el conocimiento, mejor dicho, por el método inductivo, es decir, desprender el conocimiento de esa montaña de datos, de la observación empírica. El propósito final, comenta Rothbard, de toda la recogida de datos era utilitarista. Era utilitarista. Es decir, tiene justificación que yo haga este trabajo, ¿verdad?, de recoger datos y sacar de allí conocimiento. Bueno, ¿por qué? Porque me sirve para algo, porque me es útil para un objetivo. No es porque fuera bueno en sí mismo, lo que tú estás persiguiendo, sino porque me es útil. Entonces, lo que dice Rothbard es que aquí se entra en la ética utilitarista, que el propósito de esa recogida de datos es utilitarista. Aún así, comenta Rothbard, queda sin explicar cómo esperaba Bacon que se derivaran leyes éticas válidas de todo este ocupado empirismo. O sea, para Rothbard no hay manera, y eso queda, digamos, no explicado por Bacon, no hay manera que se deriven leyes éticas válidas de todo ese trabajo empirista. Fue para Rothbard la ruta de desprender, derivar leyes éticas válidas y válidas además para todos, o sea, la ley natural, común a todos, es el método deductivo, es por la razón. Entonces, investigaciones, dice Rothbard, han aclarado algunas de las lagunas en las posturas metodológicas de Bacon. Aquí viene Rothbard de una manera a presentar contraargumentos. Mucho del empirismo de Bacon era ciencia ordinaria y la palabrería, comenta Rothbard, supuestamente mística, empírica de distintos pensadores del razonamiento, del Renacimiento, perdón, se había construido a partir de la antigua sabiduría. Lo que se llama la antigua sabiduría, que es el escolasticismo y los griegos, ¿no? Entonces, mucho de ese empirismo de Bacon era ciencia ordinaria para Rothbard. Y la supuesta mística empírica de distintos pensadores del Renacimiento ya tenía sus orígenes en el pasado, en la sabiduría antigua. Entonces, el misticismo del Renacimiento, comenta Rothbard, era una pseudociencia que combinaba tradiciones del ocultismo y la magia de esa literatura hermética con la de una versión cristianizada de la cábala judía. Entonces, para Rothbard, esa pseudociencia que se llama pues el misticismo del Renacimiento combinaba tradiciones del ocultismo y magia de la literatura hermética con la de una versión cristianizada de la cábala judía. Como verán, pues Rothbard se mete en tremendos temas, ¿no? La Nueva Atlántida, por ejemplo, pone aquí Rothbard una obra, pone aquí esta obra de ejemplo Rothbard. La Nueva Atlántida, 1627, su publicación. Era para Rothbard, pues esta obra era una propuesta de utopía despótica, publicada un año después de la muerte de Bacon. En la tradición mística del Renacimiento, comenta Rothbard, Bacon proponía una utopía regida por déspotas ilustrados. Y entonces, claro, combinen esto con lo que ya comenta Rothbard, de que no hay manera de llegar pues a la ley natural si no es por la razón, y que justamente el empirismo era, para Rothbard, terminaba derivando en eh, eh, que el derecho natural no puede imponer esos límites, ya lo comentábamos, esos límites al Estado, al poder del Estado. Entonces terminaba ocurriendo que el Estado pues violaba pues los derechos naturales. Para Rothbard esa era como la consecuencia de este tema. Y es lo que le preocupa. Entonces, bueno, justamente esto tiene que ver con eso. Bacon proponía una utopía regida por déspotas ilustrados. Opina Rothbard pues de la Nueva Atlántida, de esta obra, en la que todos los hombres eran felices y estaban contentos.
la felicidad se alcanzaba porque el pecado de Adán no era, como en la tradición cristiana habitual, ¿verdad? Querer saber demasiado y convertirse en cierto sentido en divinos. Recuerden que el pecado de Adán para la tradición cristiana es el pecado de soberbia, justamente, la soberbia. Entonces, este, la felicidad se alcanzaba al final, en esta historia de la Nueva Atlántida, porque el pecado de Adán no era, como uno pudiera ver en la tradición cristiana, querer saber demasiado, querer ser Dios, ¿no? Convertirse en cierto sentido en divino, en divinidad. Por el contrario, la opinión hermética, mística, sostenía que el pecado de Adán fue dar la espalda justamente a la antigua sabiduría que podría habérsele revelado. Entonces, en la opinión digamos, de la mística, el pecado de Adán no es la soberbia y querer ser de alguna manera Dios, sino dar la espalda a esa antigua sabiduría que podría habérsele revelado. Entonces el hombre ahora sería feliz, ¿no? El hombre ahora sería feliz a causa de que los sabios gobernantes, que son los poseedores de ese conocimiento divino, porque son déspotas ilustrados, los sabios gobernantes, poseedores de ese conocimiento divino, guiarán al hombre a la perfección y la felicidad, satisfaciendo su verdadera naturaleza a imagen de Dios. Es decir, aquí queda poco espacio, pudiera decir Rothbard, para el libre albedrío, para la libertad, para los derechos humanos, para los derechos naturales. Queda poco espacio porque, digamos, el gobernante que sí posee ese conocimiento divino, sabe lo que es bueno para todos, va a guiar al hombre a la perfección. Sabe dónde está la perfección, sabe dónde está la felicidad y guía al hombre hacia allá. Y satisface su verdadera naturaleza a imagen de Dios. Entonces, aquí lo que le preocupa a Rothbard es que se está de alguna forma promoviendo que nosotros, digamos, como sociedad, bueno, confiemos de alguna manera ciega en esos sabios gobernantes, que sí poseen ese conocimiento divino y que sí nos van a guiar a la perfección y a la felicidad, ¿no? Ese es el tema. Entonces, digamos que el pecado de Adán, y por lo tanto todos los hombres pagamos esa consecuencia, fue dar la espalda a esa antigua sabiduría. Bueno, pero ahora vienen de alguna manera, los gobernantes sabios al rescate, a llevarlo a la felicidad. Seguimos. Los símbolos que emplea profusamente, como la rosa o la cruz rosada, en esta digamos, simbología de la Nueva Atlántida y de Bacon, revelan la cercanía que Bacon, que tenía con la recién fundada y misteriosa Orden de los Rosacruces, que seguramente hemos escuchado. Símbolos como la rosa o la cruz rosada. Entonces, la Orden de los Rosacruces, para Rothbard, pues Bacon era cercano a esa orden, y añadía al resto de la antigua sabiduría la pseudociencia de la alquimia. Y aquí viene otra relación con el empirismo. A esa antigua sabiduría que quedaba, pues al resto de esa antigua sabiduría le añadía la alquimia, en la que el hombre se convierte en Dios al ayudar a crear el universo. Entonces, de alguna manera, estamos aquí, bueno, dándole, o sea, diciendo que el hombre tiene la capacidad también de ser creador del universo o co-creador junto a Dios, con estas herramientas, ¿no? Con estas herramientas, o sea, según la antigua sabiduría, o sea, además combinado con esta pseudociencia de la alquimia, ahora el hombre se convierte en Dios y ayuda a crear el universo. Para Rothbard, por supuesto, es una arrogante afirmación de Bacon, porque es decir que él es el, digamos, profeta del único método verdaderamente científico. Es decir, los demás métodos no sirven. El único método verdaderamente científico
algún método alternativo no funciona, no sirve. El verdaderamente científico es, digamos, el que yo estoy de alguna forma promoviendo, el empirismo. Soy el profeta de ese único método verdaderamente científico. Para Rothbard eso es muy arrogante. La paradoja, dice Rothbard, la paradoja, la visión de la ciencia de Francis Bacon estaba cercana a la de los ocultistas, orientados a la magia de la Orden de los Rosacruces. Entonces, para Rothbard esto era una paradoja, que Francis Bacon estuviera cercano, ¿verdad? Esa visión de ciencia fuera cercana a la de los Rosacruces, que era, digamos, ocultista y orientados a la magia. Entonces, claro, para Rothbard es una paradoja porque le parece, digamos, curioso que alguien que está hablando, que promueve el empirismo, que está hablando de analizar los datos por mucho tiempo y que ahí surge el conocimiento de los sentidos, ¿verdad? Captando conocimiento, pues fuese cercano a ocultistas y a orientados a magia, que para Rothbard pues es poco, a lo mejor empirista. Entonces, como el conocimiento oculto del Renacimiento, ¿no? Era en definitiva parte del nuevo espíritu de la época, del Zeitgeist, dirían pues los teutones, del Zeitgeist, que significa justamente el espíritu de los tiempos, como ese conocimiento oculto del Renacimiento era cercano al espíritu de los tiempos, ¿verdad? O era parte de ese nuevo espíritu de la época, y luego de la Ilustración, que supuestamente es racional, Bacon puede ser considerado mucho más cercano al Zeitgeist, o sea, el espíritu de sus tiempos, de lo que reconocerían los baconianos actuales. O sea, para Rothbard, incluso para Rothbard más que para los mismos baconianos actuales, comenta Rothbard, Bacon, para Rothbard, Bacon está más cerca del espíritu de sus tiempos, ¿no? De su tiempo. Que era un espíritu que justamente traía, pues, el ocultismo, eh, ¿verdad? Y la ilustración para Rothbard supuestamente racional. Muy bien. Continúa Rothbard. Bacon estaba asimismo en línea con el Zeitgeist, con el espíritu de los tiempos de otra forma, comenta Rothbard. Estaba también en línea de otra forma. La simplista proclamación del poder absoluto y la gloria del rey de Inglaterra ya no era tan sostenible como había parecido a los teóricos anglicanos del siglo XVI o incluso a los absolutistas contemporáneos de Bacon de principios del siglo XVII. O sea, para Rothbard, ya simplemente proclamar el poder absoluto y la gloria del rey de Inglaterra, como ya hemos visto, ¿verdad? Al inicio de este gran tema que Rothbard dedica, donde hablamos de la cadena del ser, el absolutismo de Inglaterra, donde había, si recordamos ese paralelismo entre, digamos, el orden divino y natural, Dios en la cabeza, los ángeles, el hombre, tal, y el resto de las criaturas, había un paralelismo con la sociedad, donde estaba el rey a la cabeza, heredero, digamos, o por herencia divina, el paralelismo de que entonces el rey a la cabeza y los súbditos, o sea, la nobleza luego, y luego estábamos los súbditos abajo, y no podíamos, igual como era un pecado, como el que hizo Adán, tratar de subvertir, ¿verdad? Aquel orden divino y natural, era también un pecado eh, condenable, ¿verdad? Por supuesto, ir contra el rey. Entonces, si el rey nos tocaba, si nos tocaba un rey malo, entonces teníamos que entender eso, o sea, porque nuestra mente no llegaba a entender por qué eso ocurría, y entonces nada, pues teníamos que igual, de alguna forma, soportarlo. Eh, entonces, recordando eso, esa simplista proclamación del poder absoluto, para Rothbard simplista, ¿verdad? Y la gloria del rey ya no era sostenible, como le había parecido a los teóricos anglicanos del siglo XVI. Fíjense que estamos hablando del inicio de este tema que estamos comentando, que nos está presentando Rothbard.
o incluso para algunos absolutistas contemporáneos de Bacon. Ya eso no era suficiente para sostenerlo, lo que comenta aquí Rothbard. Entonces, venía, bueno, justamente esto es lo que acabamos de decir, si ustedes recuerdan, ese argumento de la correspondencia, que era esa analogía entre el señorío de Dios, la cabeza de un solo cuerpo humano, y el del rey, ese paralelismo, como acabo de comentar, como sabes, como cabeza del gran cuerpo político, ya eso no era ya no era aceptado como ese argumento de correspondencia, ya no era aceptado como una verdad evidente, ¿verdad? O sea, ya se estaba desgastando de alguna manera, no era tan sostenible como antes. Entonces, cada vez más insostenible la visión antigua de que cualquier cambio realizado por seres humanos simplemente corrompía el orden estático de la naturaleza de Dios, que era más o menos el argumento. Si yo voy, digamos, tanto a subvertir el orden en la sociedad donde el rey está a la cabeza, aunque esté justificado porque es muy malo, eso era condenable. Entonces esa antigua visión era cada vez más insostenible, comenta Rothbard, justamente. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque había nuevos descubrimientos, se expandía la economía, las naciones de Europa, nuevos mundos, o sea, se conocía pues las Indias y tal, es decir, había nuevos mundos antes no explorados, ya se conocían y había, digamos, invenciones y avanzaba la economía y tal. Entonces era cada vez más insostenible ese orden estático de la naturaleza de Dios y el paralelismo en la sociedad. Había creciente movilidad, comenta aquí Rothbard, y el progreso social y económico del mundo occidental, creciente movilidad y progreso social y económico del mundo occidental, y eso entonces va contra la idea de que cada hombre y grupo ha nacido en una posición y en una situación fija, ordenada divinamente. Eso también era otro de los rasgos de esa forma de ver la vida, o esa pretendida idea que se quiso vender de ver la vida, donde ya usted nació, digamos, en un estrato social y está condenado a estar allí. Y bueno, lo que tiene que hacer es aceptarlo. Entonces, claro, la movilidad, cuando me refiero a movilidad aquí, uno se refiere Rothbard a movilidad social, es decir, que a lo mejor una familia que nace, o que una persona que nace en una familia rica, si comete algunos errores, digamos, en sus decisiones, puede caer pues a la pobreza y viceversa. La persona que nace pues en un entorno, digamos, pobre o de escasos recursos, con buenas decisiones en la vida, puede terminar siendo, por supuesto, muy próspera. Pero antes se creía que eso estaba, bueno, estábamos condenados a estar allí por siempre. Pero resulta que la movilidad social que se veía y el progreso económico del mundo occidental rechazaba esa idea, la refutaba. Esa idea de que cada hombre y grupo estaba en una posición fija y ordenada divinamente. Entonces empezaba esa evidencia, empezaba a desgastar esa creencia o esa visión antigua, como comenta Rothbard. Ya no se sostenía ese absolutismo incuestionado. Entonces era necesaria una nueva posición para el Estado y el monarca. Ya no se aguantaba por sí solo en esa creencia el poder del Estado y el monarca. Entonces hacía falta una posición más a tono con justamente el zeitgeist, con el espíritu de los tiempos, más a tono con la nueva moda de la ciencia y del avance científico, que era justamente el empirismo. Entonces, el realismo científico de Bacon para Rothbard se ajustaba perfectamente. Aparece Bacon en el espíritu de los tiempos alineado y calzó, ajustaba perfectamente a esa nueva tarea que era la idea de ese rey cuasi divino, o recibía una autorización divina, heredero pues por la divinidad absoluta, ya no funciona. Entonces el realismo científico viene justamente a compensar al rescate de esto. Ya esa idea de que el rey era cuasi divino ya no estaba funcionando. Entonces Bacon, al servicio del Estado, comenta Rothbard, era mucho más el científico político realista anunciado por Maquiavelo. Ya nosotros cuando estuvimos hablando de Maquiavelo, hablamos aquellos
digamos, autores que de alguna manera justificaron el poder absoluto, ¿verdad? Adaptándose también de alguna forma al espíritu de su tiempo. Este, bueno, le dieron teoría justamente al poder del monarca. Eh, entonces, comenta Rothbard, bueno, que aquí está otro ejemplo de ello, de eso anunciado por Maquiavelo, el científico político realista, el caso de Bacon. Entonces, para Rothbard, Bacon se mostró conscientemente de acuerdo a esas enseñanzas de Maquiavelo. Es decir, Bacon pedía que su príncipe, ¿verdad?, el monarca, realizara grandes hechos para alcanzar la gloria, muy alineado a aquellas enseñanzas de Maquiavelo. En particular pedía que el rey creara un imperio, que se expandiera, que el rey creara un imperio, que se expandiera y conquistara territorios en ultramar. Era la solicitud de Bacon. Bacon era lo que podría calificarse un absolutista moderado. Y esto es de alguna forma el rasgo que destaca Rothbard de Bacon, o digamos, o como consecuencia de las ideas de Bacon. La prerrogativa del rey sigue siendo dominante, pero debería estar dentro de la antigua constitución histórica, seguir la ley, haber al menos discusiones y debates en las cortes. Entonces, lo que aquí está de alguna manera Bacon presentando es, sí, el rey sigue teniendo, por supuesto, digamos, el dominio, ¿verdad? Pero dentro de la ley, ¿verdad? Discusiones, debates en cortes y parlamentos de los decretos reales. Y Bacon fue más allá de la mayoría de otros apologistas del imperio, declarando alta tarea moral del rey expandir. O sea, fue más allá de esos apologistas. Alta tarea moral del rey expandir, así como preservar los lazos del imperio. Comenta Rothbard de Bacon. Para Bacon, la nación británica tenía que ser educada en el estudio de las armas y particularmente en la destreza naval, porque claro, es lo que sostenía de alguna manera la expansión y el imperio. Tenía que mostrar la virtud de la fortaleza para ser robusta y guerrera, cita Rothbard. Estar lista para servir a la alta tarea de expandir el imperio. Este es Rothbard de alguna manera ilustrando lo que está diciendo de Bacon. Otra razón de la influencia, de la influencia de Bacon, aquí nos comenta, pues nos habla un poquito Rothbard ya de la vida del personaje, para mostrar otra razón de la influencia de Bacon digamos, en su tiempo. Sir Francis Bacon, barón de Verulam, vizconde de Saltalbán, fue uno de los primeros políticos y miembros de la élite del poder en Gran Bretaña, es decir, estaba en una buena posición como para influir. Bacon era el hijo menor, el Benjamín, de Sir Nicholas Bacon, o sea, un Sir, que vivió pues en el siglo XVI, amigo íntimo, el papá de Bacon era amigo íntimo y cuñado de William Cecil, quien ya lo hemos comentado, Lord Burghley, importante asesor de la reina Isabel, es decir, estamos hablando de una familia cercana a la reina Isabel. De alguna forma, tenía influencia. Nicholas Bacon, o sea, padre de nuestro personaje, Francis Bacon, se convirtió en consejero privado, Lord Canciller y Lord Custodio del Gran Sello. Es decir, el padre de Bacon ocupó cargos importantes en Inglaterra. Para Rothbard, Francis Bacon nació en cuna de oro. Fue miembro del Parlamento. En 1591 fue Bacon asesor confidencial del conde de Essex, que era favorito de la reina. Cuando Essex empezó a perder el favor de la reina, comenta Rothbard, que siempre se mete en estos detalles, ¿verdad? Estos intríngulis del poder, él siempre alerta a Bacon, apreció el cambio de viento, o sea, Bacon al parecer pues tenía buen sentido u olfato
para captar esos cambios de viento y se volvió contra el antiguo padrino. O sea, su padrino era el conde de Essex. Cuando ve que Essex pierde digamos, la simpatía de la reina, cambia, lo capta a Bacon y se volvió contra este antiguo padrino, liderando la condena. Imagínense ustedes, la condena que llevó a Essex a la ejecución. O sea, para Rothbard, así como nos está presentando Bacon, Bacon pues era utilitarista, ¿verdad? Bueno, para él, como que el fin justificaba los medios. Para explicar este sórdido asunto, dice Rothbard, Bacon fue nombrado por la reina para escribir lo que se convirtió en la denuncia pública oficial de Essex. Es decir, Bacon es el autor, por solicitud de la reina, de la denuncia pública oficial de Essex, ¿no? Y que luego es condenado y ejecutado. Más tarde, para apaciguar un enconamiento de las críticas, Bacon se vio obligado a escribir una apología de su propio papel traicionero, de comentar en el asunto Essex. Es decir, de alguna forma, por supuesto, la gente pues lo habrá criticado y Bacon entonces, para compensar de alguna manera, defendió su papel, que para Rothbard es traicionero. A pesar de la apología, comenta Rothbard, la reina, por razones obvias, continuó sin confiar mucho en él. Dice Rothbard razones obvias porque, bueno, la reina sabe los cambios de viento, cómo este señor los maneja. Entonces continuó la reina sin confiar en él y no lo promovió políticamente. Bajo el nuevo rey, Jacobo I, Bacon se recupera, propulsando su carrera su primo Thomas Cecil. Está emparentado con los Cecil, que también estaban, digamos, muy bien ubicados. Recordemos que este es hijo de William Cecil, ¿no? Ya lo veíamos anteriormente. Hijo de William Cecil, que era un tío político, mejor dicho, un tío de Bacon. Y bueno, se recupera con Jacobo I y propulsando su carrera, su primo Thomas Cecil lo ayuda. Pues. Bacon se convirtió en procurador del rey en 1608 y luego en fiscal general. En 1617 siguió los pasos de su padre. O sea, Bacon llegó a ser Lord Custodio del Gran Sello y luego se convirtió en Lord Canciller de Inglaterra, nada más y nada menos. Luego de 3 años en el máximo puesto político de la nación, estamos hablando que el máximo puesto político era el Lord Canciller de Inglaterra, Sir Francis Bacon quedó fuera de combate. Bueno, se probaron acusaciones contra él de soborno, corrupción sistemática. Él luego reconoció su culpabilidad y aquí cayó, digamos, bueno, cayó Bacon, pues fracasó, tuvo que retirarse a la vida privada y siguió su carrera de escritor. Y para Rothbard, a Rothbard le sorprenden estas cosas, pues que tengamos una persona que en su vida pública como político tuvo este recorrido y que sea muy alabado por muchos. Aunque Bacon admitió recibir sobornos, lo admitió, afirmó que nunca afectaron a su juicio y que sus intenciones siempre habían permanecido puras. O sea, afirmó Bacon que los sobornos pues no afectaron las decisiones que él tomaría, que su juicio siempre fue y sus intenciones puros. Sin embargo, dice Rothbard, juzgándole por su propio método científico, se nos debe permitir ser escépticos. Claro, dado que lo que cuenta para el método, ¿verdad? Empírico son los hechos, ¿sí? Los datos. Entonces Rothbard dice, bueno, por su propio método se nos debe permitir ser escépticos, o sea, dudar de eso que está diciendo Bacon por los hechos, ¿no? Porque estas afirmaciones son metafísicas, dice Rothbard. Es decir, como los hechos dicen una cosa, poder saber o de alguna forma estar de acuerdo con esa afirmación que tú estás haciendo, se me dificulta porque esa afirmación es metafísica, no está a la vista de los sentidos o no está, digamos, a ser captada por los sentidos. Aquí Rothbard es
sea que Rothbard es implacable. Bueno, en la estricta esfera económica, ya entra Rothbard a otro aspecto de su vida, a otra faceta. En la faceta económica, la producción de Bacon fue escasa, sus opiniones fueron irrelevantes, excepto por su escasa presencia, excepto por su escasa presencia en el frente del avance moderno científico. Respecto al balance comercial, o sea, respecto, digamos, estamos hablando de las ideas, pues, afines o no de Rothbard al mercantilismo. Para Rothbard, pues, siguió la línea mercantilista ampliamente aceptada. Es decir, aquí lo importante era la exportación más que la importación, porque nos importaba era acumular riqueza. Es la línea, pues, que ya conocemos, mercantilista. Y destaca, pues, Rothbard, esta obra de Bacon, Advice to Sir George Villiers o consejos a Sir George Villiers, escrito en el 16 y publicado en el 61. Bacon alababa el comercio exportador. Esto, digamos, es para Rothbard demostrar esa línea mercantilista, que también sigue Bacon. Alababa el comercio exportador de mercancías que realizaban los ingleses en lugares foráneos. Lo esencial del comercio es que la exportación exceda en valor a la importación, porque así, digamos, el balance comercial, de alguna manera es positivo, eh, y se acumula moneda o precial o metal, pero moneda o metal precioso, lo que acabamos de comentar. Sobre la usura, Rothbard opina que su postura, la postura de Bacon, era sorprendentemente reaccionaria y moralista. O sea, moralista pidiendo la prohibición por motivos morales y religiosos. Me imagino que sorprendentemente reaccionaria porque para Rothbard sorprendente por el tema de que, bueno, parte justamente de la realidad, del empirismo, de los hechos, es que se cobran, por ejemplo, intereses elevados, o como lo queramos decir. Para Rothbard, la posición de Bacon, reaccionaria y moralista, pidió su prohibición, la prohibición de la usura, por motivos morales y religiosos. Y a Rothbard le sorprende esto. Atacaba el cobro de intereses, lo atacaba, porque alejaba a los hombres de sus profesiones y le proporcionaba ingresos que realmente no habían ganado. O sea, para Bacon, perdón, los intereses que se cobraban eran ingresos que no se habían ganado realmente. Y eso alejaba a los hombres de sus profesiones porque se dedicaban a estas cosas, digamos que para Bacon era como ganar dinero más fácil. Entonces, y los hombres no se dedicaban entonces a sus profesiones, ¿no? Y estos ingresos que se ganaban pues fácilmente, pues para Bacon eran totalmente inmorales. Pero bueno, para Bacon, digamos, no había como valor agregado en digamos, en esa labor del financista. Interesante, le parece a Rothbard lo siguiente, declaró que permitir altos tipos de interés restringía las mejoras agrícolas beneficiosas a favor de proyectos más arriesgados y presuntamente menos dignos. Es decir, eh, para Bacon, permitir esos altos intereses, es decir, permitir la usura, no perseguir la usura, para Bacon, haría que el dinero, en vez de irse a mejoras agrícolas beneficiosas, se fuera a proyectos más arriesgados. Y a ver, creo que se fue un poco el video. Volvemos. Tengo aquí problemas con el internet en este momento. Un poco de paciencia, por favor.
Bueno, para continuar, mientras nos regresa la imagen, bueno, lo que estábamos comentando, para Bacon, pues, la usura era algo totalmente eh, rechazable, ¿no? Era inmoral. Y entonces, eso hacía, a Robert le parece interesante esa declaración, pues, de Bacon, de que si se permite eso a tus intereses, se va a ir a favor de proyectos más arriesgados. Claro, aquí lo que le parece a Robert interesante es que, bueno, más bien, si el proyecto es más arriesgado, y me están pidiendo financiamiento, pues yo tendería a cobrar mayores intereses. Pero para Rothbard, para Bacon, esos proyectos más arriesgados eran presuntamente menos dignos. Esto indica, esto indica justamente que parte del clamor ya estamos terminando, esto lo que indica, dice Rothbard, es que parte del clamor por reprimir la usura venía por los invasores en valores fuertes que querían obstaculizar la competencia de prestatarios más especulativos, deseosos de pagar tipos de interés más altos. Entonces, claro, para Rothbard, lo que está diciendo esto aquí es que, claro, ya nos volvió la imagen. Para Rothbard, lo que está diciéndonos acá de Bacon es que eh, si yo permito la usura, ¿verdad? Permito los altos tipos de interés, este, este, va, 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 para Bacon supuestamente se están financiando, se tienden a financiar proyectos menos dignos, que son esos proyectos más arriesgados, y se dejan de, digamos, financiar las mejoras agrícolas que son más beneficiosas para Bacon. Ahora, fíjense que en este último comentario, Rothbard dice, bueno, esto indica que parte del clamor, ese clamor que había por reprimir la usura, venía de los inversores en valores fuertes que querían obstaculizar la competencia. Es decir, de alguna forma, si tú me regulas ese precio, que es la tasa de interés, también, de alguna forma, le estás, digamos, estás alejando a aquellos que sí estarían dispuestos a financiar si pudieran cobrar un interés más alto. Es decir, yo puedo financiar proyectos más riesgosos si puedo cobrar un interés más alto y entonces yo entro a competir por esos proyectos, por financiar esos proyectos. Pero lo que está diciendo aquí Rothbard es que, claro, justamente parte del clamor de combatir la usura venía de inversionistas, ¿verdad? Que no querían justamente competencia. Querían, digamos, estar solo ellos financiando y que solamente de su financiamiento dependieran los proyectos y entonces ellos, por supuesto, negociar las tasas. No querían competencia. ¿Competencia de quién? De prestatarios o personas dispuestas a invertir, a financiar, que sea más especulativo y que no tengan problema en pagar tipos de interés más altos, ¿no? O sea, prestatarios, personas que están dispuestas a tomar esos financiamientos porque tienen proyectos que son más riesgosos, ¿verdad? Y entonces están dispuestos a pagar tipos de interés más altos. Entonces, justamente, para evitar esa competencia, se limitaba la, la usura, o se pretendía limitar la usura, como propuesta de Bacon, estaba, digamos, a favor de limitarla, porque, claro, si se limitaba, entonces estos, digamos, emprendedores que necesitaban financiamiento, cuyos proyectos son más riesgosos y que están dispuestos a pagar tipo de interés más alto, ya no entrarían, ya no recibirían financiamiento. Ya no recibirían financiamiento, entonces ya no competirían por esos recursos, ¿verdad? No competirían tampoco esos proyectos. Y entonces, bueno, eso había un grupo interesado en que esa competencia no se diera. Bueno, eso es lo que más o menos nos quiere como decir Rothbard aquí, como explicando la razón por la que Bacon estaba, digamos, en contra eh, de los altos intereses. Bueno, con ese comentario termina Rothbard de, digamos, presentarnos a este afamado, pues, eh, teórico y ya vimos también político eh, del teórico y político británico, padre de él,
prócer, o sea, profeta, mejor dicho, del empirismo que Rothbard nos ha presentado. Con ese comentario termina Rothbard de presentarnos a Francis Bacon y pasa entonces a presentarnos a William Pitt y las matemáticas del poder, que es el último parte que Rothbard tiene en este extenso tema o capítulo del mercantilismo de la libertad de Inglaterra, el octubre de la guerra civil. Pero por razones de tiempo, para no extender más esta clase, esta sesión, dejamos hasta acá y continuamos en la próxima reunión con esta última parte de este tema que nos presenta Murray Rothbard. Bueno, que estén muy bien y seguimos en contacto y nos vemos en la próxima clase. Saludos.